En el universo de The Walking Dead estamos acostumbrados a ver a los típicos caminantes, lentos, torpes y aparentemente fáciles de esquivar. Pero hay algo que mucha gente pasó por alto, y es que desde el inicio del apocalipsis muchos supervivientes empezaron a notar algo extraño, y es que no todos los caminantes eran iguales. Dependiendo de la zona, del entorno, incluso del paso del tiempo, empezaron a aparecer infectados capaces de hacer cosas que en teoría no deberían de poder hacer. Trepar muros, abrir puertas, usar objetos o incluso quemar con su propia sangre. Historias que durante mucho tiempo parecían simples rumores, pero que acabaron siendo reales. Y es por eso que hoy vengo a contarte todas las variantes de caminantes que existen en el universo de The Walking Dead. Pero antes de empezar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, que de esta forma apoyarías muchísimo mi contenido. Y una vez has hecho eso, prepárate para descubrir todas y cada una de las variantes que existen en el universo de The Walking Dead. Así que ponte cómodo, coge unas palomitas, que empezamos. La primera variante es la más común de todas, el caminante clásico. Es el que vemos desde el inicio de la serie y el que más abunda en todo el mundo. Son lentos, torpes y por sí solos no suelen suponer una gran amenaza. Pero el problema aparece cuando no están solos, ya que en grupo se convierten en algo mucho más peligroso. Al principio del brote eran una amenaza constante debido al desconocimiento, pero con el paso del tiempo los supervivientes aprendieron a enfrentarse a ellos, por lo que pasaron a un segundo plano. Aún así, siguen siendo letales cuando logran formar grandes hordas y consiguen rodearte. En el final de la segunda temporada, con la introducción de Michonne, conocimos una variante de caminantes que hasta ese momento parecían imposibles, ya que eran caminantes completamente dóciles. Esta variante es conocida como los caminantes mascotas, zombies a los que se les han amputado los brazos, la mandíbula o incluso les han quitado los dientes, impidiéndoles atacar y alimentarse. Y estos, al no poder comer, pierden su instinto de caza. Esto provoca algo muy interesante, ya que los vuelve un perfecto repelente contra otros zombies, ya que la variante mascota, al no poder comer, no te va a percibir como comida, lo que provoca una modificación en el comportamiento del resto de caminantes, ya que al notar que los mascotas no te atacan, ellos tampoco lo harán. Y es por eso que Michonne los utilizaba como camuflaje, y posteriormente Andrea también. Pero hay un detalle muy importante que cabe recalcar. Los mascotas son una de las pocas variantes que no surgen de forma natural, sino que están creadas por los propios humanos. Los acechadores son una variante realmente curiosa de caminantes. Aparecen desde el primer episodio de la serie y son una de las variantes más comunes. Aparentemente parecen normales, pero estos tienen una peculiaridad. A diferencia de los demás caminantes que se mantienen en movimiento en busca de comida, los acechadores, si no tienen estímulos ni comida cerca, se quedarán inactivos allí donde estén, esperando a que la comida llegue a ellos o algún estímulo los despierte, ya que sin estímulos o una presa cerca, entran en un estado de inactividad casi como si estuviesen durmiendo, un estado que es realmente peligroso, ya que es fácilmente confundible con un cadáver. Pero en el momento en el que perciben cualquier sonido o movimiento, despiertan al instante y atacan. Los hemos visto en múltiples ocasiones a lo largo de la serie, empezando por el caminante al que mata a Rick en el primer episodio, a los dos más famosos, el que mordió a Hershel dentro de la prisión y el que mordió a Megan. Incluso en la novena temporada, los caminantes que dormían dentro del museo. Una variante realmente engañosa, porque cuando te das cuenta de que no están muertos, normalmente ya es demasiado tarde. Una de las variantes más espectaculares es la llamada medioambiental. Este tipo de caminante es bastante común en todo el universo de The Walking Dead, ya que surgen cuando el entorno altera sus cuerpos con el paso del tiempo, hasta el punto de convertirlos en parte de la propia naturaleza. En ellos pueden crecer plantas, musgos o incluso habitar pequeños animales, lo que provoca que sin saberlo puedan beneficiarse de su entorno como función de defensa o incluso de ataque. Y es que dependiendo del lugar en el que se encuentren, estos caminantes pueden presentar distintas formas. Un ejemplo claro son los caminantes acuáticos, caracterizados por estar hinchados por el agua, con la piel desprendida y cubiertos de lodo, algas o incluso percebes. Todo esto depende del lugar en el que hayan estado sumergidos, y es que de este tipo los hemos visto en varias ocasiones, como por ejemplo en el pozo de la segunda temporada, o los del banco de alimento de la quinta, o incluso en la costa en temporadas posteriores. También encontramos caminantes completamente integrados en la naturaleza, a los que les han crecido plantas y musgo, o incluso han quedado fusionados junto a árboles tras largos periodos de descomposición
posición en el bosque. Otro caso serían los calcinados, caminantes que han logrado sobrevivir a incendios y tienen la piel completamente carbonizada y van soltando ceniza. Pero los más llamativos y espectaculares son aquellos invadidos por insectos o pequeños animales. En algunas ocasiones, sus cuerpos sirven de hogar para unas pequeñas especies, como es el caso de War Beyond, donde un enjambre de abejas vivían en la cabeza de un caminante, o en Dead City, donde dentro de un caminante vivían ratas, convirtiéndolos indirectamente en una amenaza mayor. Los portadores, también conocidos como los vectores, son aquellos que transportan enfermedades y pueden transmitirlas a los vivos. A diferencia de otros tipos, no destacan por su comportamiento, sino por lo que llevan en su interior. Se trata de caminantes que han sido infectados por algún patógeno, ya sea antes de morir o incluso después de convertirse. Esto provoca que puedan contagiar enfermedades ya sea a través de su sangre o de sus mordidas, convirtiéndose así en una amenaza mucho mayor, porque en este caso el peligro no es solo ser atacado, sino también infectado al entrar en contacto con ellos. El ejemplo más claro lo vimos al inicio de la cuarta temporada, cuando aparecen caminantes con los ojos ensangrentados cerca de la prisión, y poco después la enfermedad comenzó a propagarse entre los supervivientes. Pero este concepto va mucho más allá, ya que según la República Cívica Militar, todos los caminantes podrían ser portadores potenciales de enfermedades, lo que convierte a las hordas en auténticas armas biológicas. En el cuarto episodio de Tales of the Walking Dead, llamado Amy y el Dr. Everett, nos presentaron una de las variantes más curiosas de todas, la variante conocida como los protectores. En este capítulo, Everett es un científico que estudia el comportamiento de los caminantes y propone una teoría bastante interesante. Según sus observaciones, dentro de muchas hordas existen uno o varios caminantes con un comportamiento completamente diferente al resto, a los que Everett los describe como los protectores. Caminantes quienes resultan ser los líderes de las hordas, quienes dirigen, defienden y proveen para ella. Esto los convierte en una variante única, ya que tienen un comportamiento completamente distinto al resto. El doctor afirma que incluso en ocasiones los ha visto matar a sus presas y dejarlos para que el resto de la horda sea quien los consuma. Visualmente no se diferencian en nada de un caminante común, la única diferencia está en cómo actúan dentro del grupo y en la influencia que ejercen sobre los demás. Los caminantes modificados son una variante completamente artificial, ya que estos no surgen de forma natural. Se tratan de caminantes que han sido alterados por los humanos, ya sea física o estéticamente, con el objetivo de utilizarlos como arma, defensas o incluso como parte de rituales. Uno de los ejemplos más claros los encontramos en el santuario, donde Negan, aconsejado por Eugene, decidió reforzar a los caminantes que protegían el lugar bañándolos en metales fundidos. De esta forma quedaban soldados a la estructura, y una vez el metal se endurecía, su cráneo quedaba protegido, formando una especie de armadura que los hacía mucho más difíciles de eliminar. En Texas también encontramos varios ejemplos de esta variante. Por un lado tenemos a los embalsamados, creados por el culto de Teddy. Estos caminantes fueron tratados con productos químicos de embalsamiento, con la simple finalidad de servir como símbolo para el culto, representando una visión de la muerte y la preservación de un nuevo mundo. Y por otro lado, los taxidermizados, caminantes modificados por un individuo que añadía partes de animales a sus cuerpos, aumentando su peligrosidad y convirtiéndolos en auténticas armas. Pero si hay un caminante de la variante modificados que destaca por encima del resto, ese es el Winslow, un caminante creado por los carroñeros, cubierto de metal, pinchos y protección improvisada, lo que lo convertía en una auténtica pesadilla en combate y en uno de los caminantes más icónicos de la franquicia. Los caminantes radiactivos son una variante exclusiva de Fear the Walking Dead. Se trata de caminantes que han sido expuestos a grandes niveles de radiación, ya sean a través de la explosión de una central nuclear o la detonación de varias bombas nucleares. Esta variante ha sido expuesta a tanta radiación que no solo ha alterado su apariencia, sino que también los ha convertido en una amenaza completamente distinta. Visualmente presentan quemaduras, deformaciones, incluso un leve brillo provocado por la radiación, pero el verdadero peligro no está en su aspecto, sino que llevan la radiación con ellos, por lo que esta variante no solo muerde, sino que también es tóxica. Cualquier contacto con ellos puede provocar una intoxicación por radiación, haciendo que los supervivientes enfermen rápidamente. Por eso enfrentarse a ellos cuerpo a cuerpo implica un riesgo bastante mayor, ya que si logras acabar con él, debes darte lo antes posible un baño antirradiación, si quieres tener la más mínima posibilidad de poder seguir con vida. Los quemadores son una variante exclusiva de Francia y extremadamente peligrosa, ya que a diferencia de otros caminantes, su cuerpo está completamente alterado, ya que tanto su sangre como su piel
son altamente corrosivos. Esto significa que con el más mínimo contacto pueden provocar quemaduras graves. En un enfrentamiento a distancia son bastante sencillos de vencer, el problema está cuando el combate es cuerpo a cuerpo, ya que les pasa algo similar que a los radiactivos. El verdadero peligro de los quemadores es cuando logran entrar en contacto con un superviviente o su sangre te salpica tras acabar con él, ya que lo mejor que puedes hacer es cauterizar la herida, si no, el ácido comenzará a propagarse, provocando que acabes perdiendo la extremidad. En cuanto a su origen, no está del todo claro, aunque todo apunta que podrían ser el resultado de un experimento relacionado con el movimiento político conocido como el poder de los vivos. La variante inteligente agrupa varios tipos de caminantes que comparten una característica clave: conservan ciertas funciones motoras y un mínimo grado de cognición. Estos no son tan inteligentes como los humanos, pero sí mucho más que cualquier otra variante que hemos visto hasta ahora. Dentro de esta categoría encontramos tres tipos principales. Los primeros serían los corredores, quienes se caracterizan porque son capaces de correr y por su tiempo de resurrección en tan solo 30 segundos. Estos son capaces de reaccionar con bastante rapidez y persiguen a sus presas de una forma mucho más agresiva. En la serie principal tan solo los vimos durante las dos primeras temporadas, apareciendo en Atlanta tanto en el primer como en el segundo episodio, primero persiguiendo a Rick y después persiguiendo a Rick y Glenn, para posteriormente volverlos a ver en la segunda temporada, primero siendo los caminantes que persiguieron a Sofía por el bosque y después en el centro de cuarentena persiguiendo a Shane y Otis. Y no volveríamos a verlos hasta War Beyond, cuando una doctora fue asesinada por la espalda, para segundos después reanimarse y correr hacia la puerta en busca de su presa. Por otro lado están los escaladores, quienes serían los más inteligentes de todos. Estos caminantes no solo trepan muros y vallas, sino que también son capaces de interactuar con el entorno, ya que gracias a su inteligencia son capaces de resolver problemas y defenderse. Y no solo eso, sino que pueden utilizar objetos como armas contra otras personas y destruir obstáculos como puertas y ventanas. En la serie principal los pudimos ver en varias ocasiones, ya sea en el segundo episodio de la serie, donde los vimos intentar subir por unas escaleras, romper una puerta de cristal y escalar una valla, a pasar por la tercera temporada, donde los pudimos presenciar en dos ocasiones. La primera fue en Woodbury, cuando Rick y su grupo escaparon del pueblo dejando un agujero en el muro. Un caminante logró observar el agujero en el muro y logró abrirlo él con sus propias manos para poder entrar junto a otros caminantes. El segundo fue en la prisión, cuando vimos como un caminante dedujo que arrancándose las manos de las esposas podría atacar mejor. Y finalmente los volvimos a ver en la última temporada, donde demostraron que no solo eran capaces de trepar vallas, sino que también podían trepar muros. Pero la cosa no solo quedaba ahí, ya que fueron capaces de agarrar rocas e intentar matar con ellas, llegando al punto de hacer pensar que eran susurradores. Y finalmente encontraríamos a los vagabundos, una de las categorías más inquietantes de la variante inteligente. Estos caminantes son capaces de recordar fragmentos de su vida anterior, por lo que habitualmente regresan a lugares conocidos o interactúan con objetos que tuvieron significado para ellos. Los ejemplos más claros son la niña del primer episodio recogiendo su peluche, y la mujer de Morgan, quien regresaba todas las noches e intentaba abrir la puerta de la que un día fue su casa. Y lo más interesante es que no todos los caminantes que pertenecen a la variante inteligente podrían encajar dentro de estas tres categorías, ya que a lo largo de la serie hemos visto a caminantes que muestran comportamientos difíciles de clasificar pero con cierto grado de inteligencia. Y de estos habrían tres ejemplos bastante claros. El primero sería el caminante del traje en el primer episodio, caminante el cual vimos dormir en un autobús junto a otros caminantes, y después, mientras todos se abalanzaban sobre el caballo y el tanque, él tan solo esperaba, como si supiera que Rick tarde o temprano tendría que salir de allí. El segundo caso sería la segunda temporada con uno de los caminantes encontrados en la iglesia, donde mientras Rick y Shane mataban a los dos caminantes, vimos como la mujer caminante miraba a Daryl y al mismo tiempo a Shane como si fuera consciente de que la iban a matar. Y por último sería la mujer de Herschel, quien fingió estar muerta durante la masacre del granero para después atacar a Beth, una variante realmente peligrosa, ya que podrían haber caminantes por todo el mundo que aún no hemos descubierto que podrían englobar estas tres categorías y ser aún más inteligentes. Los híbridos, o también conocidos como los Ampers, son una de las variantes más extremas de todo el universo de The Walking Dead, y son exclusivos de Francia. Esta variante no surge de forma natural, ya que son caminantes modificados mediante una inyección de un suero conocido como el suero Ampere, desarrollado nuevamente por el movimiento político Poder de los Vivos. El suero reactiva el corazón y el sistema circulatorio del caminante, dándole una mayor agilidad, velocidad, fuerza, agresividad, resistencia e inteligencia, incluso en algunos casos llegando a darles sangre ácida. Y lo peor de esta variante es su comportamiento, ya que no distingue entre los vivos y los muertos.
híbridos. Estos híbridos atacan absolutamente a todo lo que se mueve, incluyendo a otros caminantes. Pero por suerte, muchos de ellos no suelen durar más de 30 segundos, ya que la presión que genera el suero provoca que sus cabezas acaben explotando. El Rey Caminante es probablemente la variante más aterradora jamás vista, ya que se trata de un auténtico superorganismo, formado por la fusión de varios caminantes en un solo cuerpo, muy similar a lo que se conoce como un Rey Rata. Esta criatura se encuentra en las alcantarillas de Manhattan, y su origen es directamente relacionado con la Operación Cobalto, ya que durante los bombardeos muchas personas se refugiaron bajo tierra, donde acabaron muriendo. Y con el paso del tiempo, la descomposición de los cuerpos, las altas temperaturas, el fuego y la acumulación de gases como el metano provocaron algo completamente anormal, ya que varios caminantes terminaron fusionándose en uno solo. El resultado, una criatura extremadamente grotesca y peligrosa, capaz de atacar con múltiples cabezas y extremidades de forma coordinada, donde para poder acabar con él es necesario destruir las 4 cabezas. Esto lo convierte en una de las amenazas más difíciles de eliminar y una de las criaturas más impactantes que jamás hemos visto. Y estas serían todas las variantes que podríamos encontrar dentro del universo de The Walking Dead, y después de analizarlas una por una, nos queda claro una cosa, y es que los caminantes no son tan simples como parecen, ya que dependiendo del entorno, del tiempo o incluso la intervención humana, un caminante puede pasar de ser desde lo más básico hasta una aberración como los híbridos o el Rey Rata. Y ahora es cuando yo te pregunto, ¿a ti cuál de todas estas variantes te gustó más? Házmelo saber en los comentarios, y si te gustó el video no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Y con estas me despido. Hasta la próxima, mi superviviente.